La Cerca Televisión se ha desplazado hasta el Instituto de Desarrollo Regional en el campus universitario de Albacete para conocer con más detalle en qué consiste el proyecto denominado Sirius, un proyecto que consta con un total de 18 grupos procedentes de 12 países de 4 continentes y que podríamos decir a grandes rasgos que está encaminado a mejorar la gestión de las cuencas hidrográficas a través de la utilización principalmente de una constelación de satélites, un proyecto en el que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene mucho que decir, ya que es la coordinadora de este proyecto a cargo de dos profesores, de Ana Osán y de Alfonso Calera, quien nos acompaña en estos momentos para comentarnos y para informarnos todavía muchísimo mejor sobre este proyecto Sirius. Alfonso, muchísimas gracias en primer lugar por atendernos. Buenos días. Entonces. Gracias. Una vez más, podríamos decir que la Universidad de Castilla-La Mancha pone de manifiesto toda esa experiencia, ese enorme conocimiento que tiene sobre uno de los recursos tan importantes como es el agua, al hacerse cargo de esta coordinación. A grandes rasgos, ¿cuáles serían los objetivos con los que se ha puesto en marcha este proyecto Sirius, desde un punto de vista a lo mejor más científico-técnico? Bueno, pues la verdad es que este es casi una continuación de anteriores proyectos europeos de la sección de teledetección del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, porque tenemos que identificar exactamente dónde está. Y la verdad es que es el tercero de una serie de proyectos, como decía antes, que arranca en el año 2003 con un proyecto que se llamó Demeter, en el cual la Universidad de Castilla-La Mancha está coordinando estos proyectos europeos, financiados con fondos europeos, cuya temática, hay un hilo conductor en la temática y ese hilo conductor es el agua y concretamente la gestión del agua. Hemos ido pasando desde una gestión del agua enfocada a lo que podríamos llamar el uso que de ella se hace por los agricultores, poco a poco hacia herramientas basadas en satélite, apoyadas en satélite, para la gestión a escala, por ejemplo, de cuencas hidrográficas, como es concretamente Sirius. Sirius, por tanto, se enfoca a herramientas asistidas por satélite que pueden ayudar a un mejor gobierno, a una mejor gestión del agua a escala de cuencas hidrográficas. Ese sería el esquema diferencial. Pero es verdad lo que decía de que estamos en un proceso, es decir, no es una cosa nueva, es una cosa que ya arrastra 3 proyectos europeos, es el tercero consecutivo que venimos coordinando y eso significa un espaldarazo muy grande, una madurez en nuestro propio desarrollo científico y técnico y, lógicamente, un espaldarazo por parte de la Comisión Europea al confiar en nosotros para llevar adelante un importante proyecto. Un reconocimiento, sin duda, al trabajo bien hecho. En relación a la metodología de trabajo, ¿en qué consiste o en este proyecto Sirius? Me imagino que como tiene un plazo pues desde el 2010 hasta el 2013, no sé si se han dividido las actuaciones que se van a llevar a cabo en fases o cómo está distribuido este proyecto concretamente. Pues la verdad es que sí, que hay las fases lógicas de todo proyecto. Yo le diría que fundamentalmente, para que se entienda, es un proyecto que abarca muchos grupos de varios países, como ha dicho anteriormente, pero básicamente en todos ellos, en gran parte de ellos, donde están las zonas piloto, de la cual podemos comentar posteriormente, en esos que hay zona piloto es donde vamos a demostrar o a intentar demostrar que las herramientas que somos capaces de diseñar sirven y sirven para los objetivos de los usuarios que también participan en el proyecto. Básicamente es una primera fase en la cual se ponen en marcha, se diseñan las herramientas, tecnología, se consideran los satélites que vamos a usar, qué elementos son los que tenemos que utilizar y todo eso se pondrá un poco a punto. Se va a hacer pruebas con datos anteriores, con datos actuales, eso va a ser todo este año. Ya en el año que viene, o digamos en el verano que viene, empezaremos a correr lo que se llama la campaña experimental o de demostración, en la cual vamos a intentar que ya en funcionamiento se producirá el ajuste fino, de tal forma que entremos en campaña que podríamos llamar operativa al siguiente verano, en la cual ya sea con todas el ensayo general o digamos ensayos con todo, y eso ya producirá resultados, se analizará y veremos todas las cuestiones que se tengan que producir. Estamos pensando primero un ajuste, unos ensayos parciales, un ajuste de tecnología el próximo
verano en el que estamos, y finalmente el siguiente será cuando ya con todos los instrumentos, con todos los satélites, con todo lo que podamos y tengamos a nuestro alcance, operar en tiempo real, de forma adecuada, en funcionamiento normal. Alfonso, ¿qué tipo de satélites son los que van a formar parte a lo largo de toda la vida de este proyecto Sirius? Porque me imagino que algunos se incorporarán desde el principio, pero luego en los siguientes años también habrá nuevas incorporaciones, incluso de satélites que por primera vez se van a utilizar, ¿no? Así es. Primero tenemos que contar con los que hay. Los que hay en este momento es Landsat, que es un satélite ya, el pobre que ya está muy viejecito, el que está ahora mismo volando, pero sin embargo da unas imágenes magníficas, que es Landsat 5. Digo viejecito porque lleva volando desde el año, ahí fuera en el espacio, desde el año 84, 1984. Eso para un satélite es una vida útil, pues prácticamente larguísima. Bien, y ahora ha aparecido además un satélite muy interesante para nosotros y para todo el proyecto, que es un satélite además español, operado por una compañía española que es Deimos Space, que es un satélite que se llama Deimos 1. Deimos recientemente ha puesto una planta en Castilla-La Mancha, y este es un satélite que ya hemos evaluado en la campaña del 2010, en la que es un satélite muy adecuado para los fines de este proyecto y que yo pienso que nos va a acompañar en ese ajuste y en esa campaña final. Y además, digo estos dos por no mencionar otros que están, hay un satélite indio, otro chino-brasileño. De Estados Unidos también creo que hay otro. Estados Unidos es Landsat, el que le decía antes. Es Landsat fundamentalmente, Landsat 5, Landsat 7. Son dos que están operando con el mismo nombre. Y lo que va a suceder en el transcurso del proyecto, y para lo cual nos tenemos que preparar, es que si se cumplen las expectativas, la Agencia Espacial Europea tiene que lanzar en el año 2012, hacia el final de 2012, 2 satélites de observación de la Tierra que se llaman con el nombre de Sentinel-2, que serían perfectos. Es decir, realmente nos estamos preparando para esa nueva generación de satélites que vienen. Es una constelación de 2, y además que nos van a dar una resolución espacial, una forma de mirar la superficie terrestre mucho más fina que la que tenemos ahora. Pero en ese mismo año, los americanos lanzarán, los Estados Unidos de América lanzarán un tercer satélite que se llama Landsat 8, que es el que mantiene la generación Landsat y que nos va a proporcionar también datos de una mejor calidad que las que tenemos ahora. Es decir, vamos a tener una asombrosa, yo diría, eclosión, surgimiento de observación de la Tierra con nuevos satélites que nos van a proporcionar herramientas excelentes. Entonces este proyecto está dentro de un marco que se llama Global Monitoring Environmental Security, que es algo así como seguimiento medioambiental global, planetario, y también con aspectos ambientales y de seguridad. Ese programa, realmente este proyecto está preparando la utilización dentro de ese programa de esos nuevos satélites que están ahí ya mañana o pasado en los tiempos en que estamos hablando. Y por tanto tiene ese objetivo, ajustar las herramientas que estemos diseñando a la aparición de esa nueva generación de satélites de observación de la Tierra. Ese es el panorama en el cual nos vamos a mover. Con toda esa información que se obtenga tanto en tierra, con la constelación de satélites a la que hacía referencia, pues se van a obtener una serie de datos útiles para poder mejorar la gestión de esas cuencas hidrográficas. Concretamente, no sé en qué aspecto se va a hacer un mayor hincapié en el desarrollo de las cuencas hidrográficas. Bueno, una de las partes esenciales en el manejo de las cuencas hidrográficas y en lo que respecta a nuestro proyecto, sobre todo, es, digamos, el estudio, el análisis y la gestión de la demanda en sistemas agrarios. Esencialmente, tenga en cuenta que, por ejemplo, en nuestra zona, en climas semiáridos, que es donde estamos realmente, prácticamente casi todas las zonas piloto, casi el 80-90% del consumo de agua se destina a agricultura, para la producción de alimentos. Entonces, realmente es el grueso. No hay que olvidar otros sectores: abastecimiento urbano, industria, ocio, turismo, un montón. Pero el grueso de la cantidad va hacia lo que llamaríamos alimentos, producción de alimentos mediante agricultura y agricultura de regadío. Por tanto,
una mejora en la eficiencia de ese agua, hará producir mejor los alimentos de forma más eficaz y con ahorros de agua, por decirlo de esta manera. Ese es el objetivo que pretendemos. El objetivo, por tanto, es ese, pero ¿cómo se hace ese? ¿Cómo se consigue? Bueno, lo que queremos proporcionarle es a los gestores, sí, a los que están al cargo de toda esa agua, información de cómo se está produciendo y de cuáles son las demandas que están apareciendo, cuáles son los elementos, las previsiones, los escenarios en que se va a mover, dependiendo, por poner un ejemplo sencillo que quizás pueda ser entendible en nuestra zona, pues por ejemplo decirle, mire, los cultivos de regadío de esta zona están todos prácticamente hacia la primavera o hacia el verano, o se reparten de esta forma o de esta otra, porque un cultivo de primavera consume 3.000 metros cúbicos y un cultivo de verano consume, por ejemplo, 6.000 metros cúbicos la hectárea. Entonces, claro, este tipo de elementos son esenciales a la hora de tomar decisiones de cómo tienen que preparar, cómo tiene que abastecerse esa demanda, a qué ritmo y con qué criterios. También, por ejemplo, elementos de escenarios de futuro. ¿Qué pasaría si tenemos que afrontar sequías? ¿Qué sucederá? ¿Qué medidas son las mejores que se tienen que tomar? Precisamente yo creo que por eso, perdone que le interrumpe, se incluye dentro de este proyecto pues unos módulos muy interesantes que hacen referencia precisamente a eso. Están encaminados a tratar el tema de la gestión de la sequía y también, por otro lado, la necesidad de agua en los cultivos. Exacto. Es decir, la cuestión está, por ejemplo, por entenderlo, por seguir poniendo un ejemplo en esta dirección, en la que ya hay una cierta experiencia en nuestra zona piloto. Es el uso conjunto, aguas subterráneas, aguas superficiales. Ahora aquí, donde estamos nosotros, estamos encima del acuífero Mancha Oriental, en el cual está tomando gran parte de los regadíos, se abastecen del acuífero, pero también hay algunos que se están abasteciendo de agua superficial del Júcar. Y esto sucede en todo el sureste español, en todo el Levante, donde se está produciendo este tipo de fenómenos. Entonces, lo que venimos a decir que para preparar para las sequías, y lo podemos decir ahora que es el momento de decirlo bien, ahora que estamos en una época de abundancia, las sequías se preparan en las épocas de abundancia del agua, no se gestionan después, cuando lleguen, se gestionan bien, si hay que gestionarlas, se gestiona en la época de abundancia. Y un poco el concepto que intentamos introducir es que la información que proporcionemos sea una información que también incluye lo que llamaríamos el agua subterránea, los embalses subterráneos, de tal forma que se pueda entender un manejo correcto, un manejo bueno, teniendo en cuenta los recursos superficiales y los recursos subterráneos. Y en eso queremos avanzar, queremos hacer algo que se llama planificación plurianual. Dicho en forma muy sencilla, y yo creo que es muy obvia, pero hay que decirlo de esa forma, sería decir, tienes que prepararte para la época de sequía. Y prepararte para la época de sequía significa tener el almacén lleno en la época de abundancia. Y tu gestión tiene que ser entender que como los procesos se dilatan en el tiempo y van por muchos años, lo que no almacenes en época de abundancia no lo tendrás en la época de sequía. Dicho esto, trasladarlo esto al agua, a las difíciles interacciones entre el agua que nos cae del cielo en precipitaciones, el agua que circula en el suelo hasta alcanzar los acuíferos, esa es nuestra tarea en la que intentamos analizar, entender, cuantificar todo ese tipo de movimientos. ¿Qué acogida está teniendo por parte de los regantes, en el caso en el que nos encontramos en Albacete, de los regantes albaceteños, este tipo de proyectos que, como señala, no es el primero, es como la tercera parte de esos proyectos europeos que se vienen realizando, teniendo en cuenta que sí que se ha realizado ya la de teledetección con excelentes resultados? ¿Qué acogida, volviendo a la pregunta, ha tenido este proyecto Sirius entre los albaceteños, entre los regantes albaceteños, y qué novedad es la que aporta con respecto a la obtención de datos que se habían tenido hasta la fecha? Le digo, la cuestión está, primero, los regantes albaceteños nos van dirigiendo casi a nosotros, a los académicos, a lo que podríamos llamar el área académica científica. Nos dirigen porque son los que nos han ido marcando sus necesidades. Esto es una constante desde el primer proyecto de Demeter, desde el Demeter. Y lo aprendimos así. Es decir, un poco, esta es una ciencia que está al servicio de los usuarios. Y por tanto los usuarios están en el proyecto. Es decir, la Junta Central de Regantes está en Sirius.
De hecho, cuando lo presentamos, el presidente de la Junta Central de Regantes nos acompañó, no como invitado para ese acto protocolario, sino como invitado de algo que es suyo. Y por tanto, esto que le estoy diciendo de aquí en nuestra zona se va a repetir en todas las zonas piloto. Es decir, queremos que están ya desde el principio los usuarios. Y por tanto, esto es un camino que vamos recorriendo juntos. Tenga en cuenta que, por ejemplo, con los regantes venimos trabajando todos los años, los regantes de acá, la Confederación Hidrográfica del Júcar, el Gobierno regional, venimos trabajando desde el año 1997 para producir mapas de cultivos de superficies regadas. Mapas de superficies regadas. Esto queremos dar un salto. Queremos, además de producir ese tipo de mapas, decir cuánta agua estimamos que esos cultivos requieren. Eso lo viene haciendo de forma admirable en nuestra zona, lo viene haciendo el ITAP, tradicionalmente. Nosotros, en combinación también con todo lo que nos ha ido enseñando y que está haciendo, queremos hacer ese cálculo también basado en el satélite. De tal forma que esto que aquí se está haciendo, con ese apoyo tecnológico del ITAP, seamos capaces de exportarlo a cualquier lugar del mundo utilizando el satélite. Me imagino que al ser satélites de nueva generación, pues permitirán hacerlo mejor, claro, porque tendremos más frecuencia de paso, mejor resolución espacial y lo iremos haciendo. Pero esto es un poco esto es lo nuevo, lo que se está introduciendo. Es decir, que el satélite no se le ve solamente como algo que identifica superficies regadas, sino que sea capaz de calcular necesidades de agua de esas superficies regadas. Y no solamente eso, sino que sea capaz de hacer balance, con el apoyo de imágenes y otros elementos, de hacer balance entre lo que cae del cielo, por ejemplo, lo que se gasta, que es lo que sale, que es la evapotranspiración, y aquello que percola, que pasa a capas profundas y que al fin y al cabo constituye el recurso renovable del sistema, que terminará pasando al acuífero y, por tanto, cerrando el balance de agua, que nos va a permitir estimar aquello que decía en el tiempo y en los años, cuánta agua tenemos, que también está entrando en lo que llamaríamos el agua subterránea. Esa es un poco la filosofía del proyecto. Estamos hablando de mejorar esa gestión de las cuencas hidrográficas y no sé, de ahí se deduce pues que algo no se estaba haciendo bien hasta la fecha en estas cuencas, si hay que mejorarlas o que había determinados problemas. ¿Cuáles han sido a la hora de desarrollar esta gestión en las cuencas los principales errores, por decirlo de alguna manera, o problemas que han ido surgiendo hasta la fecha? Yo creo que le voy a decir dos partes, sí, más que dos problemas, dos cosas que creo que, como todo en la vida, inconvenientes, todo en la vida es mejorable, todo en la vida, pero le voy a decir dos cosas que creo que hemos ido aprendiendo aquí. No digo porque aquí no sea mejorable, que también las cosas, y que podemos entender, y este proyecto, el que lo lideremos, no es casualidad. Significa que aquí podemos, al menos en lo que yo conozco, y conozco bastante para darle esta opinión del resto del mundo, creo que podemos sentirnos bien en el sentido, no para autogratificarnos, sino para entender un poco las cosas que le voy a decir, de que estamos a la avanzadilla de lo que es la gestión en estas cosas. Le diré dos. Una primera cuestión que aquí se ha hecho, sobre todo en la Mancha Oriental, que es la cooperación, procesos de cooperación. Es decir, teledetección se ha hecho en muchos sitios, con mejor, peor fortuna, acierto mayor o menor acierto técnico. La cuestión es que le digo, la teledetección ha sido una herramienta muy útil cuando ha caído en terreno fértil. ¿El terreno fértil qué es? El terreno fértil es cuando hay una cooperación entre los diferentes actores que es capaz de utilizar esa información y compartirla. Es decir, si tenemos que los regantes van por un lado, la Confederación por otro, el Gobierno regional por otro y el Gobierno nacional por otro lado, pongamos lo que pongamos encima de la mesa, no habrá posibilidad de hacer buena gestión. Si la teledetección es una forma, la información que proporciona, todo esto que le decía, el pasado y el futuro, es una cosa o es una información que se pone en manos de todos, que la comparten, aunque cada uno luego después tome sus propias decisiones, pero que es compartida y por tanto es una base de conocimiento común, realmente es un instrumento muy útil. Y por tanto le diría, la parte técnica es una cuestión, pero requiere, porque
el agua y la gestión del agua no es solo tecnología, que hay más cosas detrás, requiere esa cultura de la cooperación. Por eso están los regantes en nuestros proyectos, por eso está la Confederación en nuestros proyectos, porque entendemos que no es solamente transferencia de tecnología o avanzar en la tecnología, tenemos que avanzar en una tecnología que sea posible ser usada por aquellos que tienen que aplicarla. Y este es un poco, no sé si llego a... pero este es un poco el proyecto. El proyecto no es solo tecnología, no es solo satélites, es satélites amigos, satélites al servicio de las necesidades de la gestión del agua. Y por tanto, en cada sitio pues habrá que ajustar los productos a las necesidades que determinemos y por decirlo también, un poco a lo que es capaz la propia estructura de asimilar. Porque podemos tener una información súper estupenda, pero si no hay estructura capaz de asimilarla, se va a quedar en terreno seco. Decíamos que es un proyecto internacional en el que participan 18 grupos, 3 son españoles, procedentes de 12 países, de 4 continentes, pero concretamente, ¿cuántas personas forman parte entre todos los grupos de este proyecto aproximadamente? ¿Y con qué medios cuenta el proyecto, o sea, el servicio de teledetección del IDR para poder coordinar a todos estos grupos y, como señalaba, que ese intercambio de información y esa colaboración sea efectiva? Pues primero son 18 grupos son de 12 países en total. Hay que diferenciar un poquito. Cada grupo aproximadamente vincula 3 o 4 personas al proyecto. La multiplicación nos da que estamos hablando entre 60 y 80 personas que estarán vinculados al proyecto en cualquier momento. Aquí en la presentación que hicimos recientemente, pues estábamos alrededor de 60 personas. Este es un orden de magnitud para tenerlo. Entre esos proyectos, además, hay diferente papel de los grupos. En las zonas que hay, en los sitios que hay zona piloto, hay concentración de recursos. Por ejemplo, hay varios grupos que no tienen zona piloto. Por ejemplo, hay un grupo de Toulouse, de francés, hay un grupo de sueco, del Instituto Meteorológico Sueco, y hay un grupo que está sin presupuesto, porque no pueden tener presupuesto en los proyectos europeos, que es nuestro grupo de americanos de Estados Unidos, que también están dentro del proyecto, pero no participan con presupuesto específico, porque la Comisión Europea dice que no pueden ser financiados porque es un país muy rico, vamos a decirlo de esta manera. Bien, por tanto, ese es el orden de magnitud. Es una coordinación imprescindible, y porque le diría además que lo más importante es que el proyecto recoge, y creo que eso fue uno de sus éxitos, recoge muy representativamente diferentes zonas. Piloto. Hay una zona en la India, en Bangalore, hay una zona en Egipto, en la desembocadura del Nilo, hay una zona por seguir recorriendo en Turquía, que sería Asia, es decir, India, Asia en Turquía, África en Egipto, en Turquía es en el Valle del Guediz, que se llama, y después pasando a Europa, pues está una zona en Italia y la zona española, y ya saltando el charco nos iríamos a México, que es en el estado de Sonora, en unos ríos que se llaman Yaqui, el río Yaqui y el río Sonora, y después tenemos en Brasil el río Paraíba do Sul, que es donde está nuestra zona piloto. Es decir, y en cada sitio van recogiéndose diferentes especificaciones, diferentes situaciones, diferente preparación, y en todos ellos lo que intentaremos hacer es que esta herramienta que se está produciendo, adaptarla a las necesidades de los usuarios. Ese es un poco el reto. ¿Qué herramientas tenemos de coordinación? Pues bueno, el correo electrónico y los sistemas de comunicación, que usamos habitualmente es Skype, de las conferencias. Procuramos que las reuniones sean poco específicas, sean no demasiadas, porque hay que viajar mucho, pero sí que hay una reunión, hay lo que llaman reuniones regionales, hay una reunión plenaria todos los años, 3 reuniones plenarias habrá, y luego pues en cada zona hay una reunión regional. Ese es un poco cómo se articula la coordinación. ¿Cuántas personas por parte de lo que es aquí en Albacete forman parte de este proyecto? Sí, el grupo que es de aquí de Castilla-La Mancha. Pues estaremos aquí de una manera o de otra, de diferentes porcentajes de
estar envueltos, estamos alrededor de entre 8 y 10 personas. Pues me imaginaba que el número, al ser quien coordina el proyecto, tenía que ser un poquito mayor que a lo mejor en el resto de países. Vamos a estar entre 8 y 10 personas, alrededor de ese número. Unos entrarán, otros saldrán, porque yo, por ejemplo, estoy de coordinador, pero mi tiempo no está solo dedicado al proyecto, estoy además en otras cuestiones y en otros proyectos también, y así es un poco como esto se computa y se calcula. El sistema Spider, ¿qué papel es el que... Spider o Spider, me da igual, ¿qué papel es el que desempeña dentro de este objetivo de mantener la colaboración y el intercambio de información entre los usuarios? Es esencial, es esencial. Este sistema... Lo he dicho en inglés y en español, para que luego no me digas. No, pero es que es un poco una broma que nos gastamos entre los socios del proyecto, que ya viene de antiguo, en el cual algún colega nuestro de Estados Unidos, él dice siempre, dice, bueno, en inglés Spider y en español Spider. Yo por eso, como sé que muchos colegas te van a ver a través de internet, para que me entiendan en los dos idiomas. Perfectamente. Bueno, este es un sistema que lo que trata es intentar mejorar, en el fondo es un sistema, utilizando tecnología de información, que lo que intenta es cómo trasladamos la información a los usuarios. Es decir, el satélite está pasando, toma imágenes, etcétera, etcétera, pero cómo nosotros producimos, hacemos ecuaciones, producimos mapas, pero cómo hago yo para trasladar esa imagen al usuario, a la confederación, a la comunidad de regantes, al regante al final también. ¿Cómo hago yo para trasladárselo? Yo no puedo darle una información 6 meses después. No puedo, es decir, entonces estaría haciendo algo que podría ser científicamente muy bueno, pero realmente no tiene sentido para el que lo tiene que manejar o tomar una decisión en un tiempo corto. Que hay diferentes tiempos, depende de los usuarios. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema que permita la carga de la información y su visualización y consulta interactiva en tiempo prácticamente real. La única herramienta que permite visualizar mapas en tiempo absolutamente real es Internet, y lo que son los que llaman sistemas, que es un nombre poco conocido, que sistemas de información geográfica basados en web, basados en Internet. De tal manera que uno puede, en el fondo es Google Earth, sería, puede ser conocido, pues lo podemos utilizar. Es Google Earth aplicado al regadío, en el sentido de que nosotros vamos a proporcionar una información mucho más dinámica en el tiempo que la que proporciona Google Earth, que tiene otra finalidad y otros objetivos, pero utilizando el mismo tipo de tecnología. De tal forma que yo pueda consultar desde aquí la información que se está produciendo en México, que se está produciendo en Turquía o en Bangalore, en India. Y ellos al revés la mía. Es decir, con el afán, esto hay que decirlo, no se agota en este proyecto, pero el afán sería, ¿por qué no extendernos a escala planetaria? Bueno, el satélite es planetario. Sí. No tenemos limitaciones técnicas. Es una limitación de otro tipo, de tiempo, de trabajo, de personas. Evidentemente. Presupuesto. Evidentemente. Pero un poco para dar idea de lo que... Es decir, y no es solamente... Lo que quiero decirle que avanzamos sobre lo que puede ser una consulta Google Earth no es una consulta estática. Lo que nosotros facilitamos es una estructura interactiva del usuario que permite preguntar las cosas que le interesa y producir sus propios productos a escala de gestión del agua en cuencas hidrográficas, lógicamente, y por tanto ver imágenes, consultar secuencias temporales, entrar en ese tipo de mundos. Y es ahí donde aportamos innovación tecnológica. Dicen por ahí, hay una afirmación de estas que ocurren, dicen que todo lo que puedas pensar, si a Google se le ocurre, lo hará mejor. Es decir, esta es un poco una frase de estas de chascarrillo que se hacen por ahí. Realmente nosotros pensamos que nuestra innovación tecnológica profunda es haber introducido el concepto de temporalidad, de evolución, de dinámica de las cosas, porque al fin y al cabo una imagen es una imagen estática, pero si yo quiero ver cómo evoluciona aquello en el tiempo, que es lo que yo voy haciendo, qué cultivos aparecen, qué cultivos no están, qué cultivos tienen en este año, en el que viene, en el siguiente, necesito la dinámica temporal. Nosotros eso es lo que hemos introducido en Spider.
La zona que corresponde, la zona piloto que corresponde a España es la cuenca hidrográfica del Júcar. ¿Por qué se ha escogido esta zona y no cualquier otra? ¿Qué características son las que hacen pues, que sea tan interesante para los objetivos que persigue el proyecto Sirius? Bueno, primero porque estamos aquí, estamos en ella. O sea, la primera parte es porque estamos encima de la cuenca. La segunda y en ese estar significa que tenemos una larga tradición ya de colaboración que nos permite avanzar sobre buenos rieles en la dirección. Pero no solamente por eso, es porque esta cuenca es especial. Esta cuenca del Júcar es especial, no solamente por el punto de vista que le he comentado de estar en ella, sino porque en ella se dan las presiones sobre el agua que circula en la cuenca hidrográfica posiblemente mayores del mundo. En el sentido de una agricultura distinta de la agricultura que estaríamos en la meseta, donde estamos nosotros, de la agricultura que se hace aguas abajo. Y por tanto, pero nosotros estamos pensando a escala de cuenca hidrográfica. No estamos solo pensando en la parte alta o en la parte baja, estamos pensando a escala total. Y le diría también que aparecen unas presiones de cuestiones de urbanismo, de cuestiones asociadas al propio desarrollo industrial, a ocio, a turismo, importantísimas. Y estamos en una zona típicamente semiárida en la cual las necesidades de agua son muy importantes. Y por tanto aquí confluye todo. Confluye todo. Tensiones, por qué no decirlo, entre la parte alta y la parte baja. Presiones de otras cuencas hidrográficas laterales que están demandando agua. El Júcar sale agua para los regadíos del Turia. Da de beber a Valencia, que está en el Turia, que no está en el Júcar. Y también está pensándose en un trasvase al Vinalopó. Por tanto, hay unas presiones inmensas. Y por tanto, entendemos que este es un territorio donde es interesante analizar y trabajar en él porque puede servir perfectamente de ejemplo. Tenga en cuenta que el Júcar es zona piloto también para la Directiva Marco Europea del Agua. Y por eso mismo, toda esa confluencia de datos que le estoy dando, pues han hecho que claramente nos metamos aquí directamente. Señalábamos que en 2013 es cuando finaliza este proyecto, pero este verano no sé si se podrán tener ya los primeros resultados. Bueno, nosotros estamos ya trabajando, como no puede ser de otra forma. Estamos ya operando, porque lo primero que estamos haciendo es tirando de toda nuestra base de datos histórica y concretamente le diría que vamos a tener dos puntos focales en nuestra atención, la Mancha Oriental por un lado, sin perder de vista todo lo demás, y lo que llaman Marina Baja en Alicante por otro. Y ya estamos trabajando en ello. Estamos haciendo los balances de agua, estamos trabajando en toda esta dirección. Este verano vamos a probar todas las herramientas y bueno, pues empezaremos a tener ya resultados, digamos, provisionales, pero que yo pienso que pueden empezar ya a ser evaluados por los usuarios, porque son ellos los que nos van a evaluar. O sea, nosotros la parte científica se nos va a evaluar si somos capaces de publicar 1, 2, 3 artículos o en tal sitio, en tal revista, en tal otra. Pero los usuarios son bastante más prácticos y nos van a evaluar también, que no solamente una parte, nos evalorarán también. Dependiendo de lo útil que sea. Exactamente. Si ellos la empiezan a usar y la entienden que puede ser esa información útil para sus fines, que para eso está el proyecto. Seguro que sí. Alfonso Calera, muchísimas gracias por atendernos. Nos tenemos ya que despedir. Ha sido un placer. Le deseamos muchísima suerte en este proyecto Sirius. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Nos marchamos, nos vemos como siempre en Internet en La Cerca Televisión. Hasta pronto.